Los orígenes del estilo porter nos llevan a inicios del siglo XVIII, cuando cerveceros de Londres enviaban a los pubs cerveza joven, conocida como Mill. Cerveza que se vendía antes de que estuviera lista, a un menor costo y que requería de ponerse en la bodega de la cervecería para su maduración. Esa cerveza bastante amarga a veces se mezclaba con las ale envejecidas o añejadas. Todo esto para hacer una cerveza más potable. El cociente estándar era de 9 a 1, o dependiendo del gusto del cliente. Y a esta cerveza se le conocía como Porter's Ale, la cerveza de los porteadores, por su popularidad y porque era bastante asequible para la clase obrera. La expresión porter fue mencionada por primera vez en 1721 por el periodista Nicholas Amherst. Esta innovación se atribuyó al cervecero Ralph Harwood de la cervecería Bell Brewhouse, al este de Londres, con una cerveza originalmente llamada Entire o Entire Bud. El Entire se refería a una mezcla de 3 cervezas distintas que consistía en 1/3 de cada cerveza. A esta mezcla se le conocía como de 3 hilos, que mezclaba cerveza Mild, Amber y Strong de 2 peniques. Las primeras cervezas porter de Londres eran cervezas fuertes según los estándares actuales. En la década de 1770 se registra que las porter tenían una gravedad original de 1071 y un 6.6% de alcohol por volumen. El aumento de impuestos durante las guerras napoleónicas redujo la gravedad alrededor de 1055, donde permaneció durante el resto del siglo XIX. Debido a la popularidad del estilo, los cerveceros comenzaron a producir porters con una amplia variedad de fortalezas. A medida que avanzaba el siglo XIX, el sufijo porter se abandonó gradualmente. Hoy se sabe que las grandes cervecerías de porter de Londres fueron pioneras en muchos avances tecnológicos, como el uso del termómetro y del hidrómetro, que este último transformó la naturaleza de las porter. Las primeras porter se elaboraban a partir de malta 100% marrón. Los cerveceros pudieron medir con precisión el rendimiento de la malta usada y notaron que la malta marrón, aunque más barata que la malta pálida, solo producía alrededor de 2/3 de material fermentable. Cuando se aumentó el impuesto a la malta, los cerveceros comenzaron a utilizar una porción de malta pálida y agregar coloración para obtener el tono esperado. Cuando se aprobó una ley en 1816 en Inglaterra, parecida al Reinheitsgebot, que permitía solo el uso de malta y lúpulo para producir cerveza, los cerveceros entraron en dilema. El problema se resolvió con la invención del tostador de malta Wheeler, con malta horneada, casi negra, y por otra parte, la malta patentada. Es así que se comenzó a elaborar las cervezas porter a partir de un 95% de malta pálida y un 5% de malta patentada, aunque la mayoría de los cerveceros de Londres continuaban usando algo de malta marrón para dar sabor. Hasta alrededor de 1800, todas las porter de Londres maduraban en cubas grandes de 6 a 18 meses y a menudo con varios cientos de barriles. Después eran trasladadas a barricas más pequeñas para ser entregadas a los pubs. Se encontró que envejecer a todas las porter era innecesario. Una pequeña cantidad de cerveza envejecida durante 18 meses o más, mezclada con cervezas porter frescas, producía un sabor similar a la envejecida. Este era un método más barato para producir cerveza porter. La mezcla normal era de alrededor de 2 partes de cerveza joven por 1 parte añeja.
Después de 1860, a medida que la popularidad de las porter y el sabor envejecido comenzaron a disminuir, las porter por lo regular se vendían cada vez más suaves. Conforme el siglo XIX terminaba, muchas cervecerías suspendieron la producción de porters, pero continuaron elaborando stouts. Los que persistían con las porter las preparaban cada vez más débiles y con menos lúpulo. Durante la Primera Guerra Mundial en Gran Bretaña, la escasez de granos llevó a restricciones en la fortaleza de la cerveza. En Irlanda se aplicaron reglas menos estrictas, lo que permitió a cerveceros irlandeses como Guinness continuar elaborando cervezas más cercanas a las fortalezas de antes de la guerra. Durante este periodo y hasta la Segunda Guerra Mundial, las cervecerías inglesas continuaron elaborando cervezas stout. Y aunque Irlanda tenía una política de neutralidad ante la guerra, comenzó a sufrir escasez de recursos, entrando a un estado de emergencia de 1939 a 1946. Así que sus porter comenzaron a ser más débiles que las versiones anteriores a la guerra. El consumo de porters con esta baja fortaleza disminuyó constantemente y fue ocupada por la cerveza stout. La última porter de este periodo se produjo en 1941. En 1972, Anchor Brewing Company comenzó a elaborar una porter, la cual fue embotellada en 1974, lo que puso en marcha el renacimiento del estilo, que comenzó en 1978, cuando la microcervecería Pernod introdujo su porter. Un poco más tarde, Timothy Taylor, en Yorkshire, también comenzó a elaborar su propia porter. En la actualidad, decenas de cervecerías de Gran Bretaña elaboran sus porter, como lo es Fuller's London Porter, ganadora de medallas de oro. En Irlanda se elaboró por primera vez una porter en 1776. Arthur Guinness comenzó a elaborar cerveza hasta 1787 y en 1799 ya había dejado de elaborar otros tipos de cerveza. Su paso de porter a stout se hizo cuando Arthur se dio cuenta de que pagaría menos impuestos si usaba cebada sin maltear en su cerveza. En Irlanda, especialmente en Dublín, las porters se conocían como plain porter. La última porter irlandesa de Guinness se produjo en 1974, pero hubo una versión conmemorativa de una receta de 1976 en 2014. A muchos años de su creación, las porter inglesas persistieron desde finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, llegando finalmente a Estados Unidos, Rusia y países bálticos, donde evolucionaron por separado. Con la llegada del movimiento cervecero artesanal, muchas microcervecerías comenzaron a producir porters y stouts, con métodos tradicionales, así como nuevas técnicas. Durante este tiempo, los términos porter y stout se han usado indistintamente, un estilo que ha revivido y tomado fama y que no puede faltar en las cervecerías. Si bien hay diferencias entre porters y stouts, las dos tienen más factores en común que distinciones. Hoy en día, uno de los estilos más importantes de la vieja escuela